Estamos ahora, como decíamos, en la fase de estadística analítica, una vez que ya hemos cubierto la de la estadística descriptiva y hemos aprendido herramientas de probabilidad y de estimación que nos van a ayudar a pasar a esta fase más avanzada. En la estadística analítica lo que vamos a querer hacer es aplicar herramientas que nos permitan sacar conclusiones sobre lo que pasa realmente en una población que queremos estudiar y a partir de la cual hemos obtenido una muestra. Como decimos, parte de las conclusiones que sacaremos de nuestra población la haremos utilizando técnicas de estimación, como vimos la semana pasada, y otras se van a centrar en la evaluación de la posible asociación entre variables. ¿Por qué queremos centrarnos en la asociación entre variables? Pues porque la mayor parte de estudios epidemiológicos realmente lo que persiguen al final es comprobar si dos variables están asociadas. Normalmente lo que queremos saber es realmente si una variable causa a otra, es decir, queremos establecer causalidad entre posibles exposiciones y posibles efectos que normalmente en nuestro campo están relacionados con enfermedad. Por desgracia, en la mayor parte de estudios epidemiológicos no podemos llegar a establecer causalidad debido a las limitaciones que tienen nuestros datos, como se verá en el curso de epidemiología, pero sí vamos a poder valorar si dos variables están asociadas y lo que queremos saber es si dicha asociación es estadísticamente significativa, que viene a ser si realmente es altamente improbable que se produzca por mero azar. Normalmente las preguntas que nos hacemos pueden ser del tipo de si los animales positivos tienen mayor edad que los negativos. Lo que haremos para evaluar formalmente si esto es cierto o no es formular esta pregunta de una manera un poco más científica. En este primer ejemplo, por ejemplo, sería si existe una asociación entre la edad y el resultado a una prueba diagnóstica. En segundo lugar, la pregunta podría ser si hay mayor prevalencia en las granjas de leche comparadas con las de carne. La pregunta, formulada de una manera un poquito más científica, sería si existe una asociación entre la aptitud productiva y la prevalencia a nivel de rebaño. En tercer lugar, la pregunta podría ser si los animales recién paridos tienen un mayor título de anticuerpos. Esta pregunta, si la dividimos en dos variables, sería si existe una asociación entre la fecha del parto o el tiempo desde el parto, que sería mi variable exposición independiente, y el título de anticuerpos, que en este caso sería mi variable respuesta o dependiente. Para llegar a contestar estas preguntas, para llegar a verificar si realmente esta asociación existe, vamos a emplear técnicas de contraste de hipótesis. Estas técnicas básicamente pertenecen a un marco de trabajo que lo que nos permite es valorar la credibilidad de una hipótesis que formulamos sobre una distribución teórica. Una vez que formulamos dicha hipótesis, lo que valoramos es qué tan probable es que dicha hipótesis sea cierta, dados los datos que tenemos en nuestra mano, los datos que provienen de la muestra que hemos tomado. Esto, dicho así, suena un poco teórico, suena un poco abstracto, de modo que si lo definimos paso por paso, lo que haremos es, en primer lugar, como decíamos, teniendo en cuenta nuestro objetivo de trabajo, formular una hipótesis nula, que no es más que la hipótesis que queremos poner a prueba. De manera general, podemos decir que esta hipótesis suele ser la posibilidad menos atractiva, menos excitante que podría salir del análisis de nuestros datos. Por ejemplo, si lo que yo quiero es valorar si la prevalencia de tuberculosis es igual en explotaciones de carne y de leche, la hipótesis nula sería que efectivamente la prevalencia de tuberculosis es igual en ambos tipos de explotaciones. Mientras que si soy un científico que está haciendo un trabajo sobre esto, lo que realmente más me gustaría que pasara posiblemente es que fuera distinto, porque eso me permitiría averiguar más sobre la epidemiología de la enfermedad. Una vez elegida, una vez formulada mi hipótesis nula, lo que haré será elegir cuál es la prueba que utilizaré para medir su significación estadística. Esta prueba se va a basar en el cálculo de un estadístico que será diferente entre distintas muestras y cuya distribución yo conozco si la hipótesis nula fuera cierta. Por ejemplo, en este caso, yo podría elegir como mi estadístico de elección
la diferencia entre prevalencias. Yo puedo decir que voy a valorar el valor de la diferencia entre la prevalencia de leche menos la prevalencia de carne. Porque si la hipótesis nula fuera cierta, si la prevalencia en ambos tipos de explotaciones es la misma, yo sé cómo se distribuye este parámetro. En último lugar, lo que haré será calcular dicho estadístico en mi muestra, a partir de los valores de mi muestra. Veré qué prevalencia tengo en las explotaciones de leche, qué prevalencia tengo en las explotaciones de carne, y calcularé la diferencia, y lo compararé con lo que yo obtendría si es que la hipótesis nula fuera cierta. Y eso me va a dar un valor P, que no es más que la probabilidad de que yo observe los datos que tengo en mi muestra siendo la hipótesis nula cierta. Y así voy a poder valorar qué tan posible es que efectivamente la prevalencia en las explotaciones de carne sea la misma que la prevalencia en las explotaciones de leche. Tal y como estamos diciendo, como podréis imaginar, cuanto menor sea ese valor P, más improbable será que la hipótesis nula sea cierta. Por lo tanto, si lo que yo realmente estoy esperando es que haya una diferencia de prevalencias, me pondré tanto más contento cuanto más bajo sea el valor P. Hay una cierta discusión sobre la idoneidad de utilizar técnicas de contraste de hipótesis para la evaluación de este tipo de asociaciones sin reportar información adicional. Y es que, en realidad, simplemente con calcular un estadístico y su correspondiente intervalo de confianza, en ocasiones voy a poder responder a la pregunta de si dos variables están asociadas. Por ejemplo, si lo que estoy valorando es si la si la prevalencia en leche es mayor que en carne o es diferente a la de en carne, lo que puedo hacer es calcular el valor de dicha diferencia en mi muestra, su intervalo de confianza, utilizando las técnicas que vimos la semana pasada, y ver si dicho intervalo de confianza incluye el 0 o no, en cuyo caso yo lógicamente concluiré que no hay diferencia si incluye el 0. Y es que realmente, si lo único que reporto es el p-valor, puedo ser un poco engañoso en lo que estoy queriendo decir. Supongamos que, sin aportar más información, yo digo que he medido la prevalencia de tuberculosis en explotaciones de leche y en explotaciones de carne en una muestra y he tenido un p-valor de 0,001. Esto podría parecer altamente significativo y podría parecer que es un resultado de mucha importancia, pero lo podría obtener aunque la diferencia real de las prevalencias fuera del 1% inferior al 1%. ¿Sería este resultado importante? Pues hombre, si lo que yo realmente estoy diciendo es que la prevalencia en explotaciones de leche es del 20% y en explotaciones de carne es del 19%, esta diferencia puede ser estadísticamente significativa, pero biológicamente no parece demasiado importante. Si en lugar de aportar simplemente el valor P, también aporto lo que se denomina el tamaño del efecto, que en este caso podría ser el intervalo de confianza de dicha diferencia, este problema se elimina, ya que yo podría valorar qué tan distinto es que yo diga que tengo un p-valor menor de 0,001 y un intervalo de confianza de la diferencia entre el 12 y el 20%, cosa que parece importante, o bien que tengo un p-valor de 0,001 y un intervalo de confianza de la diferencia de entre 0,95 a 1,05%, lo cual parece muy poco importante. Llegados a este punto, es útil que definamos el tipo de error que yo cometo cada vez que hago una técnica de una evaluación de la asociación de dos variables mediante esta aproximación, y que puede ser de dos tipos. En vertical, en columnas, podéis ver las posibilidades de la situación real en el campo, que puede ser, supongamos que estamos hablando de mi ejemplo de tuberculosis en explotaciones de leche y de carne, que o bien sí que existan dichas diferencias, es decir, que la prevalencia en leche y en carne es distinta, o bien que no existan diferencias. Y en las filas tenemos lo que puede pasar, el resultado que yo puedo obtener cuando hago mi análisis estadístico. Yo puedo concluir que sí existen diferencias, por lo tanto rechazaré la hipótesis nula, o bien puedo concluir que no existen diferencias, por lo cual la aceptaré. Por lo tanto, si estamos en esta casilla, lo que está sucediendo es que sí existen diferencias y yo estoy concluyendo que efectivamente existen, por lo tanto estoy en el punto correcto.
Sin embargo, si realmente no existen diferencias, es decir, si la hipótesis nula es realmente cierta, porque no existen diferencias, y yo la estoy rechazando, estoy cometiendo un error de tipo 1, que es exactamente el valor P que os estaba diciendo en la diapositiva anterior. Lo que yo hago por definición es fijar qué error de tipo 1 yo considero aceptable y es lo que denominamos el nivel de significación y que por convención normalmente se fija en el 5%, es decir, p-valor de 0.05. Por ello, cuando haga pruebas como la que mencionábamos anteriormente y tenga un p-valor superior al 0.05%, aceptaré la hipótesis nula, mientras que si es inferior al 0.05%, la rechazaré. ¿Por qué? Porque me siento bien si el error, la probabilidad del error que estoy cometiendo al rechazar la hipótesis nula nunca es superior al 5%. Puede existir un caso distinto, que es que efectivamente existan diferencias y sin embargo no estoy rechazando la hipótesis nula. Este error se llama de tipo 2, es el error que se denomina como beta y con frecuencia no lo reportamos cuando estamos haciendo estudios en epidemiología. No vamos a entrar en gran profundidad en este tipo de error en las próximas clases porque no tenemos tiempo para cubrirlo bien, pero sí considero importante que lo mencionemos. ¿Cómo podríamos efectivamente determinar cuál es el error de tipo 2 y a su vez determinar cuál es la potencia de un estudio? Que es básicamente cuál es mi capacidad para detectar diferencias en caso de que éstas realmente existan. Y es algo que no estoy teniendo en cuenta cuando tan solo me fijo en el error de tipo 1. Para poder determinar este error de tipo 2, lo que tengo que hacer en primer lugar es fijar el valor alfa, ese valor de significación, la probabilidad de error de tipo 1, que es algo que normalmente hacemos siempre. En segundo lugar, lo que tendría que hacer para conocer este beta, la probabilidad de error de tipo 2, es definir qué es lo que queremos detectar, cuál es la magnitud de la diferencia. Es decir, lo que yo tendría que decir es no que lo que quiero ver es si la prevalencia en leche es distinta a la prevalencia en carne, sino que quiero detectar diferencias superiores, por ejemplo, al 5%. Una vez que realmente haya fijado eso, sí puedo calcular cuál es mi error de tipo 2 dada una determinada muestra. Cuanto mayor sea el tamaño de muestra que yo tengo, normalmente menor va a ser mi error de tipo 2. Realmente, siempre que aceptamos la hipótesis nula, deberíamos calcular este error de tipo 2. Lo que pasa es que con frecuencia lo que nos limitamos es a rechazar o no rechazar la hipótesis nula, no a aceptarla. Vamos a mencionar esto en algunos ejemplos, pero no vamos a entrar al cálculo del mismo a lo largo de las clases de esta semana. En último lugar, en esta clase vamos a mencionar la diferencia entre contrastes unilaterales o bilaterales o de una cola o dos colas, dado que es una terminología que se utiliza también con frecuencia. Cuando hablamos de contraste unilateral, lo único que me preocupa en este caso es si mi estadístico es mayor o menor que el estadístico que esperaría dada la hipótesis nula. Por ejemplo, si estamos hablando de la diferencia entre la prevalencia de leche a la prevalencia de carne y mi hipótesis nula es que esta es mayor que 0, lo único que me preocupa es realmente si el valor de la prevalencia de leche menos la prevalencia de carne es mayor de 0 y no me preocupa si es menor, porque lo único que estoy interesado es en comprobar si la prevalencia en leche es mayor que en carne. También podría hacer, por supuesto, lo contrario, que lo que me preocupe es si la prevalencia en carne es mayor que en leche, en cuyo caso lo que me preocuparía es única y exclusivamente si este estadístico es menor que 0. Por el contrario, cuando yo estoy haciendo contrastes bilaterales o de dos colas, mi hipótesis nula es que la prevalencia en carne es igual que en leche y mi hipótesis alternativa es que es diferente y me da igual que sea mayor o que sea menor en leche que en carne. Yo quiero ser capaz de detectar ambas posibilidades. Por lo tanto, veis la diferencia de que en este caso mi hipótesis alternativa es que es o mayor o menor y en este caso mi hipótesis alternativa es que es diferente, lo cual incluye ambas. Realmente, cuando no tenemos muy claro qué es lo que queremos comprobar, solemos optar por defecto por contrastes bilaterales porque son más conservadores, son aproximaciones un poco más específicas, tengo menos probabilidades de tener falsos resultados positivos.
De una manera más o menos intuitiva y sin entrar en ejemplos concretos, lo podéis ver en las distribuciones que tenéis a la derecha de la diapositiva. Supongamos que yo calculo la diferencia entre la prevalencia de leche y prevalencia de carne y obtengo un estadístico Z que vale 1.7. Si yo lo único que quiero es comprobar si la prevalencia en leche es mayor que en carne y compruebo cómo se distribuye mi estadístico dada la hipótesis nula, que yo sé, digamos, que tiene que tener este comportamiento, se tiene que distribuir de esta forma y por probabilidad sabemos qué tan probable es que es obtener dicho valor o un valor superior en función de si la hipótesis nula fuera cierta. Fijémonos que si mi valor fuera 1.7 estaría cayendo más o menos en esta región y yo sé que la probabilidad de obtener ese valor o un valor superior dada la hipótesis nula es inferior al 5%, por lo tanto estaría por debajo de ese nivel de significación que yo acepto normalmente por defecto del 0.05 y rechazaría la hipótesis nula. Por el contrario, si estoy haciendo un contraste bilateral, yo voy a distribuir la probabilidad que quiero detectar en ambas colas, de tal manera que tan solo voy a considerar que mi estadístico me está dando un valor con un p-valor menor de 0,05 si está en esta región o en esta región. Si es 1.7, que como decíamos estaría más o menos por aquí, lo que yo estaría concluyendo es que está dentro de mi región de aceptación de la hipótesis nula y por lo tanto no la rechazaría. Por lo tanto, un mismo valor, dado dos tipos distintos de contraste, me llevaría a rechazar o no rechazar la hipótesis nula en función de que yo aplique un contraste unilateral o bilateral.